Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan descansado y que hayan pasado un lindo fin de semana. Bienvenidos a la explicación de la clase del día de hoy, lunes 4 de octubre. Sean bienvenidos chicos y vamos a iniciar con la explicación de las actividades. La primera materia que vamos a ver hoy chicos es educación socioemocional, y aquí en educación socioemocional pues vamos a continuar argumentando nuestras ideas y puntos de vista de una manera respetuosa y clara, considerando las ideas de los demás. Acuérdense que ahorita estamos viendo el tema de la toma de decisiones. Y como primer punto chicos, pues vamos a ver cuál es la importancia de tomar decisiones, ¿sí? Nosotros sabemos que la toma de decisiones es un proceso que aparece inevitablemente en cualquier contexto de la vida cotidiana, y que nosotros, ya sea a nivel profesional o sentimental o familiar, debemos de tomar, ¿no?, alguna decisión respecto a un dilema o un conflicto que enfrentemos. Para que nosotros podamos tomar decisiones buenas, ¿sí? Y que a su vez reflejen esa importancia para nosotros, vamos nosotros a ver 5 aspectos. El primero de ellos es que requiere de un aprendizaje, de experiencia y de muchos tropiezos a lo largo de la vida. El número 2 es aprende a ser libre, ¿sí?, en la toma de decisiones, no dejarse influir por algunas terceras personas. 3. Experimentando las consecuencias. Si bien yo siempre les he dicho, cuando tomamos decisiones, pues hay veces que nos equivocamos, ¿no? Entonces, pues eso ya nos queda como experiencia. 4. La toma de decisiones nos define y nos proyecta al futuro. Somos lo que decimos, lo que decidimos ser, ¿vale? Entonces, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos define como personas, define nuestra personalidad, el actuar de manera correcta. Y 5, depende de un amplio trabajo de reflexión que permita tener mayor claridad de lo que queremos para nosotros, ¿vale? Entonces, el tomar decisiones pues implica una gran responsabilidad, ¿vale? Y que si nos equivocamos, pues eso no quiere decir que no sabemos tomar decisiones, sino que nos va a ir enseñando con el tiempo cómo debemos hacerlo, qué debemos de tomar en cuenta. ¿Vale, chicos? Nuestra primera actividad es que ustedes anoten esta información en su cuaderno de educación socioemocional. Por otro lado, tenemos también consecuencias de la toma de nuestras decisiones, ¿sí? ¿Qué consecuencias puede haber? Pues aquí les pongo 3 posibles consecuencias. La primera es que la incertidumbre inherente a todo proceso de elección. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando nosotros tomamos una decisión implica una posibilidad de cambio, ¿sí?, que puede vivirse como una amenaza o perder la comodidad de lo que nos resulta familiar. La número 2, la pérdida o renuncia que conlleva cualquier decisión. ¿A qué se refiere? A que si no se elige la decisión de acuerdo con nuestros intereses, con nuestros valores y sobre todo con nuestro deseo, será más fácil renunciar a ello. Pero cuando la pérdida de lo que dejamos atrás es importante, no podemos aferrar indefinidamente el proceso de toma de decisiones, intentando inútilmente conjugar lo incompatible, ¿vale? Entonces aquí, cuando elegimos una forma de resolver ese problema, el tomando esa decisión, pues muchas veces ya no lo podemos cambiar, ¿no? Y la número 3 es el riesgo de equivocarnos, el temor, ¿no? Entonces, esta dificultad que tenemos para aceptar las limitaciones que tenemos como humanos, y la creencia de que toda decisión es perfecta, y pues sabemos que no, ¿vale? Todas las decisiones tienen, como siempre les digo, consecuencias positivas y consecuencias negativas. Entonces, no debemos nosotros estar en la vida sin tomar decisiones. En algún momento, y como ya les he dicho, en muchos momentos y de muchas maneras, ustedes ya toman decisiones responsables, ¿vale? Esta también la vamos a anotar, esta información, en su cuaderno de educación socioemocional.
Y nuestra segunda actividad, chicos, es que ustedes analicen este caso, ¿vale? Y dice, lee el caso de Carlos y ayúdalo a tomar la mejor decisión. Carlos se encuentra en el salón de clases esperando la llegada de su profesor, pero David no deja de molestarlo, le avienta pedazos de goma desde su lugar. Carlos se siente enojado, entonces aquí tenemos dos decisiones. La 1, decide informar inmediatamente a un profesor sobre el comportamiento de David para que hablen conjuntamente. O la decisión 2, decide enfrentarlo en la salida del colegio y si es necesario darle un golpe para que se calme y no lo moleste más. ¿Vale? Ustedes aquí en el laberinto pues van a marcar con un color qué decisión tomarían ustedes, la 1 y la 2. Después de que elijan su decisión, ustedes van a escribir en su cuaderno por qué elegiste esa decisión, qué consecuencias conlleva esa decisión que tomaste, y van a hacer un dibujo de cómo se imaginan ustedes la situación de esta actividad de acuerdo a lo que ustedes decidieron, ¿vale? Esas serían sus dos actividades para el día de hoy. Y bien, chicos, en matemáticas pues nosotros vamos a continuar con la resolución de problemas con fracciones y decimales, ¿vale? Entonces pónganse listos. Y pues bien, chicos, nuestra primera actividad será recordar cómo se hace una multiplicación de fracciones. Ya esto lo habíamos visto el día viernes, bueno, en la presentación que les mandé. Entonces ahí nos dice que una multiplicación de fracciones se multiplican los numeradores de las fracciones y aparte los denominadores. Por ejemplo, numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí en el ejemplo nos marca 2/3 por 1/5, entonces multiplico numeradores, 2 por 1, 2 y 3 por 5, 15, que son los denominadores, ¿vale? Otro ejemplo es 3/4 por 5/7, entonces multiplico numerador por numerador, 3 por 5, 15 y 4 por 7, que son denominadores, sería 28. La multiplicación de dos o más fracciones se realiza en línea. ¿Por qué en línea? Porque estamos haciéndolo numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Y así igual con los denominadores. Lo único que resta aquí sugerirles es que cuando yo tenga mi resultado, pues veamos la manera de simplificar esas fracciones, ¿vale? Y cómo las simplificamos, acuérdense, sacando mitad, tercera parte, cuarta parte, etcétera. O bien cuando el resultado de mi fracción, el numerador es más grande que el denominador, pues lo puedo dividir. Y pues también es necesario, chicos, que ustedes recuerden cómo convertimos una fracción a número decimal. Acuérdense que aquí para hacer este procedimiento pues solamente tenemos que dividir el numerador entre el denominador para que nosotros convertamos esa fracción a número decimal, ¿vale? Repasen sus apuntes porque esto que les acabo de explicar lo vamos a utilizar para realizar las actividades en su libro de matemáticas. Y sus dos actividades de matemáticas serán, chicos, que ustedes resuelvan de su libro de la página 19 a la 21. Son estas tres páginas que ustedes están viendo en su diapositiva. Recuerden ahí mismo elaborar sus operaciones. Pónganme sus operaciones ahí en el libro, por favor, para que yo sepa cómo están resolviendo estas actividades. No lo olviden, son la página 19, la 20 y la 21. Todas estas páginas pues tienen que ver con la multiplicación de fracciones, ¿vale? Y bien, chicos, en la clase de español pues vamos a seguir con el tema del uso de oraciones compuestas, de yuxtaposición, coordinadas, simples, etcétera, para formar párrafos en un texto, ¿vale? Y bien, chicos, pues vamos a recordar los tipos de oraciones. Esto también el viernes se los mandé en las diapositivas, pero no tuve la oportunidad de explicárselos. Vamos a empezar con
oraciones yuxtapuestas. ¿Cuáles son? Las oraciones yuxtapuestas son las que tienen más de dos oraciones y las vamos a identificar nosotros porque se unen por signos de puntuación. ¿Cuáles signos de puntuación pueden ser? Punto y coma, la coma y dos puntos. Y cuando se unen se forman cuando se unen se forma una sola oración, por eso se llaman yuxtapuestas. Aquí les pongo un ejemplo que dice: el niño lloró por largo rato, punto y coma, estaba cansado y hambriento. Vean, aquí hay dos enunciados y están unidos por el punto y la coma, entonces por eso se llaman oraciones yuxtapuestas. Hablábamos también de oraciones compuestas. ¿Cuáles son las oraciones compuestas? Bueno, una oración compuesta es aquella en la que hay más de un verbo. Y acuérdense que los verbos son las palabras que nos indican acciones. Aquí les pongo el ejemplo. Mi mamá hace comida mientras yo realizo mi tarea. ¿Vale? Aquí los dos verbos serían hace y realizo. ¿Vale? El otro ejemplo, el alumno que llegó tarde recibió una sanción. Aquí los verbos son llegó y recibió. Cuando me desperté todavía no había amanecido. ¿Sí? Aquí el verbo pues es desperté y amanecido. ¿Sale? La que sigue, mi amiga compró fruta. ¿Sí? Aquí el verbo es compró. ¿Vale? Entonces, ¿qué son las oraciones simples? Las oraciones simples son aquellas que se componen de un solo verbo. Vaya, son oraciones que nomás tienen un verbo, a diferencia de las compuestas, ¿vale? Entonces aquí el ejemplo dice: el arco iris tiene 7 colores, pues el verbo es tiene, ¿vale? Entonces cuando nosotros localizamos el verbo, pues es fácil de entender. Susana toca el piano, el verbo sería toca, ¿vale? Entonces cuando nomás tiene un verbo se llaman oraciones simples. Cuando hablamos de oraciones coordinadas, chicos, se llaman así porque se forman de dos o más oraciones simples. Y aquí la característica que tienen las oraciones coordinadas es que vamos a unirlas o están unidas por nexos, ¿vale? Y acuérdense que nosotros ya en alguna ocasión vimos qué son los nexos, ¿vale? Ejemplo, Ricardo juega al fútbol y Martín aprende música. Vean, aquí el nexo es y, que está uniendo estas dos oraciones. ¿Cuáles nexos podemos encontrar? Por qué, con, para, y, también, por lo tanto, o, que, pero, de, el hecho de que, por dónde, etcétera. ¿Vale? Son algunos de los muchos nexos que podemos encontrar. Ahora, este tipo de oraciones coordinadas se dividen en 5 tipos. El primero es copulativas, ¿sí? Oraciones coordinadas copulativas. ¿Qué características tienen? Que indican adición o suma. ¿Qué conectores vamos a encontrar o qué nexos serían? Y, ni y qué. Ejemplo, ella escribe y él lee. ¿Vale? El otro tipo de oraciones coordinadas se llaman disyuntivas. ¿Por qué se llaman disyuntivas? Porque indican exclusión, alternancia o equivalencia. ¿Qué conectores son? O, u y bien. ¿Vale? Ejemplo, no comas tanto o vas a engordar. ¿Vale? Oraciones coordinadas adversativas son las que indican oposición entre las dos proposiciones. ¿Qué nexos o conectores vamos a encontrar? Más, pero, si no, sin embargo, aunque, excepto, antes. ¿Sí? Antes bien, salvo, sino que,
no obstante por los demás. Ejemplo, el joven llegó aunque ella se fue. ¿Vale? Oraciones coordinadas explicativas. ¿Cuáles son? Las que entregan una explicación, una proposición, ¿vale? Y los nexos son esto es decir, o sea que. Ejemplo, aliméntate, es decir, come bien. Y por último, oraciones coordinadas distributivas. ¿Por qué se llaman así? Porque indican la distribución o alternancias de las acciones de los verbos. ¿Cuáles son? Bien, bien, hora, hora este, aquel, ya, ya unas veces, otras, tan pronto, como, sea. ¿Vale? Ejemplo, es un gran bailarín, baila bien cueca, bien tango, ¿vale? Esos son tipos de baile. Y una vez recordando, chicos, las características de estos tipos de oraciones, pues ustedes tendrán que realizar la actividad 1 y 2, que son los anexos que se encuentran en su plan de trabajo, ¿vale? En el anexo 1, pues ya les viene una explicación ahí, ustedes van a subrayar los verbos de las oraciones y van a encerrar, dice por ahí, y clasificarlas correctamente. ¿Cómo las van a clasificar? De acuerdo al tipo de enunciado que es o de oración, ¿vale? Ese es el anexo 1, después viene otro ejercicio que lean el texto y después escriban ahí algunas oraciones. El anexo 2 nos dice que escribamos en las líneas una C si la oración es coordinada, una Y si la oración es yuxtapuesta y una S si es subordinada. ¿Vale? Y bien, chicos, pues hoy en la clase de historia vamos a ver la explicación de la evolución del ser humano y la relación con la naturaleza durante la prehistoria. Seguimos dentro del mismo tema de hace unas semanas, del origen del hombre y su evolución. Y para empezar con el tema de historia, chicos, pues vamos a recordar un poquito acerca de la vida de los primeros cazadores recolectores. Recordemos que este grupo de personas eran nómadas porque eran grupos de recolectores, o sea, recolectaban frutas, y cazadores porque cazaban, ¿no?, animales para alimentarse y siempre andaban de un lugar a otro, ¿sale? Entonces así encontraban nuevos territorios y nuevas formas de alimentarse. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de los animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos. Había dos tipos de caza: la mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos, como renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros; en bosques, lobos, linces, ciervos y osos; o en la montaña, cabras, monteses y antílopes. Y la caza menor, que era la que atrapaban, o en la que atrapaban roedores y aves pequeñas, ¿vale? Aquí les pongo algunas imágenes para que recuerden ustedes cómo era la vida de estas personas. En cuanto a la fabricación de instrumentos, pues ellos elaboraban las herramientas de piedra, ¿vale? Que aquí pues ellos tuvieron que pensar la forma de cómo hacerlas, ¿no? De cómo seleccionar los materiales y recursos, y sobre todo cómo aplicar una técnica para que los elaboraran. Y eso pues fue una verdadera revolución tecnológica, pues comprendían en la práctica los principios descubiertos posteriormente por la ciencia, como la transformación de la energía al producir fuego, golpeando dos piedras o frotando un palo contra una madera, hervir el agua calentando piedras y el uso de la palanca en los lanzadores de dardos. Bien, aquí ocupaban diferentes tipos de piedra. Uno de ellos es el sílex, que es una variedad de cuarzo de gran dureza y compacto, lustroso como la cera, y por lo general de color gris amarillento, más o menos oscuro.
También se le conoce como pedernal. Fueron los principales materiales para elaborar instrumentos y armas. Con ellos se hicieron puntas de flecha, cuchillos, hachas, utensilios para moler, entre otros. Recuerden que todos esos instrumentos pues les ayudaban en su vida diaria y sobre todo en la caza de animales, tanto en la mayor como en la menor. Y bien chicos, para elaborar sus instrumentos pues ellos ocupaban estas tres técnicas. La primera era denominada o llamada percusión, que consistía en golpear la piedra con un objeto duro para desprenderle pedazos. La número 2, presión, en la que se comprimían las orillas de una piedra entre dos pedazos de hueso para quitarle pequeños fragmentos y sacarle filo. Y la tercera es el desgaste, mediante el frotamiento de dos piedras para sacarle filo y pulir una de ellas. Los utensilios fabricados con esta última técnica fueron los de gran importancia para las poblaciones que ya no eran nómadas sino sedentarias, ya que se les permitieron elaborar hachas para cortar árboles. Y aquí en esta diapositiva, chicos, ustedes pueden ver estas tres técnicas de percusión, de presión y desgaste. Obsérvenlas bien y vean qué creativos fueron, cómo idearon esas técnicas para poder elaborar sus instrumentos para la vida cotidiana. ¿Vale? Y esto pues marcó la revolución de nuevas herramientas, ¿no? Como decía al principio, el idear y de irlas perfeccionando cada vez más para que fuera más fácil la caza de animales y la recolección. Y bien chicos, pues ya con este preámbulo, esta introducción al tema, pues ustedes van a leer en su libro de historia la página 20 y 21. Por ahí la información de la página 21 termina hasta la página 22 en la parte de arriba, ¿vale? Van a leerla, subrayen lo más importante y después van a elaborar un mapa mental. Recuerden que el mapa mental se elabora con puras ideas principales, ¿vale chicos? Pueden inclusive agregar algunas imágenes y las ideas principales. Y bien chicos, nuestra segunda actividad es que ustedes contesten el anexo 3 que se encuentra en el plan de trabajo. Para ello ustedes van a leer la página 22 y 23 del libro de historia. Acuérdense que en esas páginas pues nos va a hablar cómo se fueron poblando cada uno de los continentes, cuál fue el primer continente en poblarse, cuál fue el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta llegar al último continente que se pobló. Después de ahí vamos nosotros a contestar unas preguntas que aparecen en la parte del anexo, en la parte de abajo, donde ustedes van a contestar si es falso o verdadero lo que dice. ¿Qué va chicos? Y bien chicos, pues así culminamos la explicación de las actividades del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, pues me mandan por ahí un mensajito y en el tiempo que pueda yo se las contesto. ¿Vale? Que tengan un excelente día, cuídense mucho, pórtense bien y realicen sus actividades, por favor.